Bendiciones, que la gracia de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes, a todos nuestros hermanos que son parte de este programa. Meditemos en la palabra, en lo cual también quiero expresarles a cada uno de ustedes mis saludos, al mismo tiempo pues dándoles la bienvenida a continuar con esta serie de temarios que se están desarrollando dentro del programa Meditemos en la palabra, en lo cual en esta ocasión estaremos enfocándonos en el tratado de la inerrancia de las Escrituras, si las Escrituras son infalibles o es que las Escrituras tienen cierto percáncer de error. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué respuestas tenemos desde el ámbito histórico, teológico, ante los grandes temblores y terremotos que surgieron tanto en el siglo XIX y siglo XX, y tanto también con el movimiento de la teología contemporánea y la teología liberal, que ha enfocado pues muchos de los puntos o puesto muchos de los aspectos de la Biblia en tela de juicio, y en lo cual ellos enfocan que solamente la Biblia es absoluta o es inerrable en ciertos aspectos como la fe y la redención del hombre, pero en los aspectos de lo científico, en los aspectos de lo histórico, lo arqueológico, o en el campo también de la geografía, o en el aspecto de las humanidades, que la Biblia tiene ciertas limitaciones. Entonces, ¿qué respuesta tenemos desde la perspectiva divina a la luz de las Escrituras? Cómo Dios ha preservado su esencia y carácter de su revelación a lo largo de los siglos. En esta ocasión, pues, con este breve comentario que les estoy haciendo, les voy a invitar a citar sus Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, versículo 17. En el Evangelio de Juan, el capítulo 17, versículo 17. Y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Una de las afirmaciones axiomáticas, indiscutibles, taxativas, por la parte de la misma persona de nuestro Señor Jesucristo, quien era verdaderamente Dios y era verdaderamente hombre. Hace una afirmación de carácter axiomático. Cuando digo axiomático, quiero decir indiscutible, acerca de la naturaleza de las Escrituras, que las Escrituras son inerrables, son ¿qué cosa? Absolutas, perfectas, en el equilibrio más absoluto dado bajo la autoridad y soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él aquí hace esa afirmación donde menciona acerca que las Escrituras o que la palabra de Dios, ¿qué cosa? Es verdad. Ante un mundo tan relativista y de tantos evangelios que han surgido, como la nueva era, o los movimientos de los Rosacruces, o el Islam, que es otra de las religiones que surgió de Palestina, o también el surgimiento de nuevos movimientos que dan del espiritismo y otros grupos que dan ese lenguaje de esos otros evangelios que tratan de imponerse como cierta verdad. Pero aquí tenemos la respuesta absoluta y contundente que viene de primera mano de la misma persona y esencia de nuestro Señor Jesucristo, en lo cual él enfoca en el versículo 17, pues este aspecto tan contundente
explicándonos de la siguiente manera en lo que él expresa: santifícalos en tu verdad. Quiere decir que cuando meditamos en la palabra de Dios, que es el programa que se está emitiendo, meditemos en la palabra. Cuando usted medita en la palabra, quiere decir que su vida está siendo transformada, quiere decir que su vida está siendo santificada, y la santificación de nuestro proceso y crecimiento en el Señor no está basado a los méritos humanos o a la autoexperiencia superficial de ver ciertas cosas de misticismo o tener experiencias sobrenaturales, sino está basado en la base o en el pilar doctrinal o en la columna vertebral, que es ¿qué cosa? La inerrancia de las Escrituras, que son la médula que sostiene nuestra fe en todo el mundo. Y justamente él enfoca eso. Entonces, cuando alguien estudia y medita la palabra del Señor, su vida es ¿qué cosa? Su vida es santificada. En lo cual también nos enfoca, pues, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Está justamente haciendo ese enfoque axiomático, que su palabra es ¿qué cosa? La verdad ante las diversas religiones y evangelios que han surgido, que están desligados de esta verdad, que se encuentra ¿qué cosa? En la absoluta armonía de las Escrituras. Les pido que me acompañen unos segundos en una oración y que Dios nos direccione en todo lo que estamos desarrollando en este momento. Te damos las gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo. Ilumínanos, guíanos con tu Espíritu Santo. Trae luz a mi vida y a la vida de todos mis hermanos por medio de las plataformas virtuales y también por medio de la televisión que nos están viendo en este preciso instante. Te damos las gracias, bendito Dios. Amén. Muy bien. Continuando con esta secuencia, cuando habla acerca, aquí como les estoy citando, el Evangelio de Juan, 17, versículo 17, que nos enfoca que la palabra de Dios es verdad. Hay una ocasión, uno de los personajes muy conocidos de la teología liberal, Karl Barth y Rudolf, y también otro personaje como Bullmann, que han sido los personajes de la alta crítica, que el movimiento pues surgió en Europa, en Alemania, que surge este personaje donde trató de golpear muchos de los principios históricos, teológicos, doctrinales de nuestra fe en las Escrituras y en su inerrancia. Claro, con una perspectiva que la inerrancia de las Escrituras era una perspectiva moderna y que anteriormente no ha existido tales perspectivas, pero vamos a ver que desde la antigüedad quizás no usaron el término los padres de la iglesia o los apóstoles, la palabra inerrancia de las Escrituras o las Escrituras infalibles, pero sí lo mencionaron desde otros ángulos o perspectivas académicas que Dios usó en su tiempo, espacio y historia, y Dios ha sido también por medio de su Espíritu Santo quien preservó toda esa esencia que justamente nuestro Señor Jesucristo está reafirmando en su autoridad como verdadero Dios y verdadero hombre, que las palabras de Dios es ¿qué cosa? Verdad. Y eso es axiomático. ¿Lo entendemos? Muy bien. Nosotros somos adoradores, ¿verdad? Amén. Dice al hombre un lenguaje muy bello,
diste la música para alabarte. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido, quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contempla la hermosura de tu santidad, adórate en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Vamos a cantar nuevamente esta alabanza. Tú diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para alabarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contempla la hermosura de tu santidad, adórate en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contempla la hermosura de tu santidad, adórate en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Tú me hiciste con un propósito. En tus planes estaba que yo te adorara. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un ¿qué? Yo quiero ser un adorador. Contempla la hermosura de tu santidad, adorarte y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contempla la hermosura de tu santidad, adórate en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Bien. Ustedes saben de Bullman, de Carvar, que fueron personajes que han escarbado profundamente en este aspecto y han sacudido con ciertos terremotos mucho de las vidas de los pastores en las iglesias, introduciendo pues la teología liberal, y que hay muchas partes de la escritura, tanto en los evangelios, que son mitológicos. Eso fue pues una de las cosas que surgió consecuencia de la teología liberal, y puso en tela de juicio este principio que Jesús dice que las escrituras son absolutas. ¿En qué sentido las escrituras son absolutas? Para que me dando inicio a este hincapié. Las escrituras son absolutas en el ámbito de los originales, gozan de inerrancia, gozan de perfección absoluta, axiomática, total, plena. ¿Por qué? Porque fue Dios el autor que instruyó, movió, guió, usando sus mentes
y la comunicación que tuvo el Espíritu Santo en darles esa luz a fin de que Dios estaba revelando a sí mismo de lo que Él en sí quería dar a conocer al mundo. Entonces entendemos desde esa perspectiva que fue la obra soberana de Dios bajo el control de aquellos hombres e instrumentos humanos en ese periodo de 1500 años de historia en que se fue componiendo cada escrito de las escrituras, que hoy lo que llamamos la Biblia, que fue el carácter de Dios revelado en toda su esencia y plasmado en este libro, en lo cual hoy lo tenemos disponible en nuestras manos. Continuando en este aspecto, vamos a ver algunos de los aspectos históricos. Justino Mártir, en los años 165 después de Cristo, expresa lo siguiente. Justino Mártir nos dice lo siguiente, dijo acerca de los evangelios: ellos son la voz de Dios. Ellos son la voz de Dios. No debemos asumir que su lenguaje puede ser de los hombres que fueron inspirados, sino que la palabra divina que los movió. Eso es interesante, sino que es la palabra divina que los movió. Entendemos que fueron hombres los que escribieron, pero que fueron movidos, direccionados, iluminados, para entender tal revelación, a fin de que Dios plasmara a través de sus diferentes vidas, que algunos fueron campesinos, otros fueron reyes, en fin, en los diferentes continentes, tanto en Asia, África, Europa, en que la Biblia fue plasmada o elaborada, fue la obra y el actuar del Espíritu Santo, que se encargó que se preservara la esencia de lo que en sí Dios quería decir. ¿Me entienden esa parte? En este momento de esta meditación que estamos haciendo acerca, porque Jesús dice que su palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Entonces, la palabra de Dios tiene una relevancia imprescindible, o sea, que escapa más allá de nuestros entendimientos, toda la plenitud de Dios que se encuentra revelada en la Escritura. Avanzando en este aspecto, también tenemos a otro personaje como Irineo en el año 202 después de Cristo, que fue uno de los pastores en Esmirna. Dijo lo siguiente en la iglesia de Esmirna: la Biblia está libre de cualquier falsedad y estamos seguros que las Escrituras son perfectas, ya que ellas fueron habladas por la palabra de Dios y por su Espíritu. Otro personaje también que vamos a ver, tanto parte de Irineo, que fue en el siglo II, vamos a ver en el siglo III al siglo IV, Agustín de Hipona, que más o menos su periodo de etapa de vida fue de los 354 después de Cristo a los 430 después de Cristo, y durante su etapa de influencia en la fe dijo lo siguiente: si nosotros estamos perplejos ante alguna aparente contradicción de las Escrituras, no es permitido decir que el autor de este libro estaba equivocado, sino que él o el manuscrito estaba defectuoso, o la traducción es errónea, o tú has mal entendido. Son palabras de Agustín de Hipona, que expresa más o menos Agustín de Hipona este párrafo muy contundente acerca
de la inerrancia de las Escrituras, pero hasta donde vamos viendo, cada uno de ellos tuvo una perspectiva taxativa total de las Escrituras, que eran plenarias, absolutas, en que quizás no usaron ese término, pero hace el enfoque a la misma esencia de lo que en este momento, en estos tiempos, se lo conoce como inerrancia de la palabra de Dios. Otros personajes que, aparte de Agustín de Hipona, que se ha escrito, quedó registrado en una de sus cartas a un tal Fausto, también tenemos más adelante en el proceso histórico a Tomás de Aquino, año 1200 después de Cristo, reconocido como el principal representante de la teología escolástica y una de las mayores figuras de la teología sistemática. Tomás de Aquino dijo lo siguiente: es una herejía decir que alguna falsedad existe en los evangelios o en cualquiera de las escrituras canónicas. Lo repito, lo que dice Tomás de Aquino: es una herejía decir que alguna falsedad existe en los evangelios o en cualquiera de las escrituras canónicas que pertenecen al canon. Muy bien, entonces, ¿cómo llevamos esta relevancia acerca de Bullmann, de Karl Barth o de Rudolf, acerca de estos personajes que han influenciado dentro de la teología liberal, donde pues que hay mucha mitología en las escrituras, hay muchos mitos en los evangelios, y que hay que separar la parte mitológica y que hay que preservar lo que en sí Dios estaba diciendo, o cuál es solamente palabra de Dios y que el otro es mitología? Ante esas relevancias, pues Tomás de Aquino nos da un fuerte argumento contundente por este teólogo de los años 1200, donde pues es muy claro, es una herejía decir que alguna falsedad existe en los evangelios o en cualquiera de las escrituras canónicas. ¿Cómo sopesamos eso? Ante estos clímax que se está dando de nuevos movimientos, interpretaciones y toda la socavación que ha resistido pues las escrituras, o sea, ha sido criticada por la alta crítica, ha resistido todas esas facetas hasta estos tiempos y sigue siendo, como Jesús lo afirmó aquí, que su palabra es verdad. Muy bien, avanzando. Vamos continuando dando estos aspectos históricos que para mí son de mucha importancia, y como presbiterianos reformados es necesario que nunca descuidemos nuestra historia. Martín Lutero, uno de los reformadores, dijo: aunque las escrituras fueron escritas por hombres, no son de hombres ni provienen de hombres, sino de Dios. Muy rico su argumento, su expresión axiomática que hace referencia a la inerrancia de las escrituras. Ojo que para los días de Martín Lutero tampoco se usó ese término, la inerrancia de las escrituras, pero en sí están hablando de lo mismo, la secuencia que estamos observando. También pues al aspecto de este asunto, a lo largo de la historia, se ha sostenido o afirmado acerca pues de la infidelidad de las escrituras por los diferentes personajes que han tratado de dejar una huella y ese rastro histórico que nosotros en este siglo XXI, y a todos los jóvenes y a la generación que está viniendo, que en este momento me están viendo, necesitamos ¿qué cosa? Regresar a las fuentes, a la autoricidad histórica,
a los padres de la iglesia, a los apóstoles y a la persona central de todo esto, de quien las escrituras hablaban, de la persona de Jesucristo, quien siempre fue y es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Juan Calvino dijo lo siguiente, que la Biblia ha llegado a nosotros desde la boca de Dios. Miren pues la afirmación de uno de los teólogos muy reconocidos en el mundo, que la Biblia ha llegado a nosotros desde la boca de Dios. O sea que en este momento, cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras y meditamos en ellas, estamos teniendo una conexión de comunicación directa con nuestro Dios y Señor de nuestras vidas. Eso es la relevancia que le enfoca que la Biblia ha llegado a nosotros desde la boca de Dios, y sigue agregando un comentario más, o agrega más, y dice, por tanto nosotros debiéramos dar un momento. Por tanto, nosotros debiéramos dar a las Escrituras la misma reverencia que nosotros damos a Dios, porque han provenido de Dios solamente. Eso es el enfoque que él hace, que debemos dar la misma reverencia que le damos a Dios, darle esa grande reverencia a las Escrituras. ¿Por qué? Porque provienen de Dios. Justamente las Escrituras no son ajenas a Dios, sino que representa ese carácter y esencia de lo que Él en sí se ha dado a conocer hacia nosotros. Y es por las Escrituras que conocemos acerca de su obra que Él llevó en la cruz, que conocemos acerca de todo este rol histórico desde el principio de la creación y el proceso final de la eternidad, que se encuentra revelado justamente en las fuentes que son, ¿qué cosa? La palabra de Dios, que es la revelación absoluta que tenemos durante este largo periodo de 2000 años, y continuaremos hasta que Él retorne por segunda vez. ¿Qué cosa? Las Escrituras se mantienen intactas, absolutas, inerrantes, de principio a fin, desde que el momento que Cristo ascendió, o desde el momento de su muerte, hasta que goza su retorno. Él se va a encargar siempre, o se ha encargado desde antes de que el mundo fuera creado, de revelar su carácter y esencia en toda su plenitud, libre de error en todos los aspectos. Para enfocarme un poquito más en este aspecto, quisiera citar también el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 35. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 35. Sé que es un tema amplio, estoy tratando de priorizar puntos contundentes a fin de que podamos tener claro la importancia de la palabra de Dios y la inerrancia de las Escrituras. Capítulo 10, versículo 35 del Evangelio de Juan. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. El versículo 35 habla de si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. ¿De quiénes está hablando? Bueno, no voy a entrar mucho en ese aspecto. Cristo está citando un Salmos y está haciendo pues enfoque o enfatizando un punto en particular acerca de los jueces que cumplieron ese rol protagónico, a quien se les llamó como si fueran, claro, dioses, en el sentido de que ellos tomaron el papel de representar la voluntad de Dios en sus días con la nación de Israel, de establecer la palabra de Dios, de legislar la palabra de Dios, de juzgar al pueblo, de emitir o establecer justicia
en el periodo de los jueces, a quienes se les llamó dioses, en ese sentido, pero no en el sentido de que ellos sean deidades, sino en el sentido de traer la justicia de arriba hacia los suyos y legislar justicia divina en la tierra. Y eso es lo que pasó en el periodo de los jueces, en que sé que es un punto más amplio, pero ahí nos paralizamos y continuamos con el mismo versículo, donde menciona el versículo 35, y la escritura no puede ser quebrantada. Ojo con eso, la escritura no puede ser quebrantada. Cuando Jesús está haciendo esa afirmación, nuevamente está hablando axiomáticamente de la inerrancia y la plenitud de los cuales goza las Escrituras, que las Escrituras no tienen error. Y cuando hablo de que no tienen error, estoy hablando acerca de las fuentes originales, en que hoy se ha vuelto mucho esa parte en el ámbito de la crítica, tanto de los receptus como también del Sinaítico y del Vaticano, de los otros papiros del Vaticano y del Sinaítico, que son considerados como fuentes o pergaminos corruptos, pero en el otro aspecto que está también los receptus, que eso es otro tema a taller que no vamos a entrar en ello, pero justamente cuando hablamos de los originales, quiere decir que en los originales, en los receptos, que son muy considerados por el doctor César Vidal, se enfoca justamente que Dios se encargó que en esas fuentes, en los originales, que esto es una traducción, la que estoy teniendo aquí, que es la Reina Valera, como pueden apreciar que hay otras traducciones que tengo aquí, que son traducciones, que en las traducciones sí hay error de traducción o gramatical, que siempre va a haber cierta falencia, pero en los originales no. En el original es que cosa inquebrantable, absoluto, perfecto, total, plenario, verdadero. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo quien se ha encargado de preservar esa esencia de generación en generación a lo largo de la historia. ¿Qué es qué cosa? La esencia de su palabra, que Jesucristo lo está afirmando y diciendo muy claro, la escritura no puede ser quebrantada. Está hablando la autoridad misma de Dios, que es el responsable de que se preserve tal como debe preservarse. Entonces, avanzando en este aspecto, para el año 1960, a partir de ese periodo, el seminario Fuller, seminario de los Estados Unidos, tomó una ruta peligrosa, desplazándose de afirmar la inerrancia de las Escrituras y reconociendo que las Escrituras son inerrantes parcialmente, pero no totalmente. Consecuencia de ello, justamente en el año 1978 se desarrolló el Concilio de la Inerrancia Bíblica. En 1978 se desarrolló el Concilio de la Inerrancia Bíblica, que fue promovida por el doctor Sproul, uno de los teólogos presbiterianos muy renombrados y conocidos en el mundo, que participó dentro de este proyecto en respuesta al seminario Fuller, que había justamente puesto en tela de juicio la inerrancia de las Escrituras. Y como les estaba explicando, las Escrituras son infalibles, son perfectas, son verdaderas, libres de error, absolutamente, que no hay falla ninguna.
Y cuando me refiero a esto, pues me estoy refiriendo en el área doctrinal, bíblica, histórica, en la parte de la ciencia, geografía, que también en el ámbito teológico, o cual fuera la determinada materia, ya sea de humanidades, donde la Biblia sentencia un punto o afirma cierta perspectiva de algo, sea en lo científico, en lo geográfico o en lo campo de las humanidades o en lo arqueológico. Si la Biblia hace un juicio determinado, un veredicto, quiere decir que es ¿qué cosa? Inerrante, verdadero. ¿Por qué? Para que me entiendan. No que es parcial, que no solamente está enfocada qué cosa su inerrancia en la fe y en la redención, sino en los otros campos mencionados, también en lo científico, también qué cosa en lo histórico, o también en el aspecto geográfico, teológico o en el campo de las humanidades. Para que me entiendan esto. Por ejemplo, en el ámbito histórico, les doy un ejemplo. Se habla acerca, por ejemplo, del templo de Salomón, que el templo de Salomón estaba, pues, su construcción estaba compuesta o hecha con marfil. Y el marfil es un material que sale de los elefantes cuando tienen este cornillo, algo se lo conoce como el marfil. Ese marfil fue utilizado para la construcción del templo de Salomón, que quiere decir que millones de elefantes fueron muertos, y eso es lo que dice el Salmos 45. El Salmos 45 hace una afirmación histórica muy interesante, y quisiera mencionarles el versículo 9. Las hijas del rey están entre los ilustres, esta reina a tu diestra con oro de Ofir. Un momento. Salmos 45, desde el versículo 6 lo leemos. Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Tu cetro, cetro de justicia, es cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te unjud Dios y el Dios tuyo con aloe de alegría más que a tus compañeros. Mirra y aloe y acacia exaltan tus vestidos. Desde los palacios del marfil te recrean. Justamente cuando habla de los palacios de marfil en el versículo 8, que está hablando acerca, no voy a explicar ese asunto, pero es un salmo cristológico, pero que se usa aquí el detalle de Salomón. El aspecto del marfil es porque lo estoy tomando como detalle histórico y también arqueológico, que era como un caso mitológico, como algo, una leyenda, que millones de elefantes fueron sacrificados para esa construcción de determinado templo. Pero ¿qué pasó? Con los avances de los estudios, los arqueólogos, los que se dedican también a la investigación de restos de las civilizaciones, justamente descubrieron que exactamente fue construido o fue elaborado en marfil. ¿Qué está enfocando eso exactamente? Que el marfil fue uno de los materiales que se utilizó. Pero ¿quién lo afirmaba antes que la ciencia descubriera eso? La Biblia había hecho un juicio ya, o había emitido una verdad. Cuando la Biblia emite una verdad, quiere decir que si todavía no lo descubren o todavía no lo encuentran, es porque tienen que seguir buscando, pero de que sí o sí, si la Biblia lo dice, es un hecho axiomático. ¿Por qué? Porque es inerrante, no se equivoca, no tiene error. O sea, eso es la conformidad de la esencia del carácter de Dios. Pero ¿qué pasa? Como dijo el científico Manuel María Carreira, astrofísico de la NASA, filósofo y teólogo, que falleció en el 2016, se dice que la multiplicación de los panes fue
más claro como que muchos teólogos se sostienen, ¿no? Que muchos teólogos sostienen que es con el ámbito de la teología liberal, que más claro que fue no fue un milagro, sino como que les pareció así a los discípulos, o como que es una mitología que no ocurrió, o el caso que Jesús caminó sobre el agua, que el agua donde caminó en el mar de Galilea fue una parte donde había cierta superficie y que había como una lomada a lo largo del mar, en el mar de Galilea, y que Jesús caminó exactamente por ahí, pum, 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 me dejo entender. Y justamente que en esa secuencia Jesús caminó y les pareció a los discípulos que él estaba caminando sobre las aguas. Y que dice Manuel María Carreira, este científico, teólogo, filósofo, dice: el número de los tontos es infinito. Que el número de los tontos es infinito, ¿me entienden, verdad? Justamente eso es una estupidez. Justamente quiero que entiendan que la relevancia de Jesús, que él caminó sobre el agua, él era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. No es que había una lomada ahí. Eso es lo que ha intentado la teología liberal, de tratar de crear que son mitologías. Cierta parte de los evangelios o las escrituras, en muchas partes, tienen mitologías, y que hay que separar los mitos de la palabra de Dios. Justamente vemos que Manuel María Carrera tiene razón, el número de los tontos es infinito, porque justamente están introduciendo, tratando de socavar esos principios históricos que la Biblia nos dice. Justamente, ¿por qué? Los milagros que Jesús realizó y las evidencias de todo lo que él se dio a conocer era para que la sociedad de sus días entendiera que él era verdaderamente Dios y que era verdaderamente hombre. Pero si decimos que los milagros y todo lo que él realizó no ocurrieron, que son mitos o secuencias que los discípulos emitieron, no reales, entonces Dios no era Dios, Jesús no era Dios. Caemos en una tela de juicio muy negativa, muy peligrosa. Y Jesús fue muy axiomático en hacer esta afirmación en el Evangelio de Juan, el capítulo 10, versículo 35, donde él menciona y dice contundentemente: la Escritura no puede ser quebrantada. Y lo que iniciamos también con el versículo de inicio acerca del Evangelio de Juan 17, que les vuelvo a mencionar: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea que ahí no hay relativismo, sino que la palabra de Dios es inerrante, absoluta y perfecta en toda su plenitud. Avanzando, que el tiempo está corriendo, quiero agregar una cita más. Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Y nos dice el versículo 20: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que les dije, fue el Espíritu Santo el responsable de lo que ellos iban a escribir, no que les dictó, sino fue el responsable de guiarlos, de moverlos, de usar los medios, lo que ellos vieron, usar la naturaleza para tratar de plasmar en sus escritos lo que en sí quería Dios decir, que Dios encargó que se preservara esa esencia en su totalidad, que es ¿qué cosa? Su verdad de su palabra.
También acá menciona que nunca fue, ¿qué cosa?, por voluntad humana, sino por obra del Espíritu Santo, que fueron movidos, que fueron guiados, que fueron instruidos, escogidos para tal misión que Dios los determinó. También una cita más que quiero agregarles, muy relevante, segunda de Timoteo 3:16. Por favor, acompáñenme en esta secuencia que estamos finalizando. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, y nos dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. El versículo 16 nos dice que la palabra dice toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspiración en el original quiere decir que Dios exhaló y sopló y se dio, ¿qué cosa?, las escrituras. Eso es la exhalación de Dios, es la misma esencia del ser, de la naturaleza de Dios. Eso quiere decir que las escrituras en sí mismas tienen vida, que son las responsables de la creación de este universo, justamente. Y esa palabra de Dios, un día, ¿qué cosa?, se hizo carne, dándose a conocer como verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, al cual nosotros lo conocemos como Jesucristo. Para que me entiendan un poquito más, el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, capítulo 4, versículo 12, nos dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué hace todo lo mencionado? Porque ahí mismo está la respuesta. En el versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva. ¿Por qué? Porque procede de la esencia de Dios. Y eso no quiere decir que sea ajena a Dios, sino que la palabra de Dios está inmiscuida en la misma esencia del carácter de Dios. Entonces, cuando les mencioné el libro de Juan 17:17, que dice: santifícalos en tu verdad, cuando usted está estudiando la palabra, usted está, ¿qué cosa?, teniendo una conexión con la vida. En ese momento usted está teniendo una cita con la vida, está teniendo una cita con Dios. ¿Por qué? Porque estamos recurriendo a la misma fuente que dice inspiradas, y cuando habla de inspiración es que Dios exhaló. ¿Y qué sucedió? Y se dieron las escrituras. Con esta relevancia que estamos hoy tratando, pues quiero dejar en claro la importancia de la inerrancia de las escrituras, donde la escritura emite un juicio, ya sea en el ámbito de la física o en el ámbito de las humanidades. Y si la escritura dice que eso es negro, es negro. Y si la escritura dice que eso es blanco, no quiere decir que haya errancia en ellos, en el ámbito que la escritura emita un juicio, sea en lo científico o en el campo de las humanidades o en el ámbito histórico, o sea, en el ámbito teológico. La escritura es absoluta y es el estándar que está por encima de cualquier estándar de cualquier teólogo o hombre. Está por encima de Buglman y de Carvar y de todos aquellos personajes que han tratado de mutilar y socavar las escrituras. Que Dios les bendiga por este encuentro que hemos tenido hoy,
y que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, a todos nuestros hermanos que están por medio de la televisión y también por medio de las plataformas virtuales, y un saludo especial a la Iglesia de Rioja. Muy bien, bendiciones a todos ustedes. Con todas mis fuerzas gritaré. Así que el Señor escuche nuestro grito. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo cantaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo cantaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo cantaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo cantaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré.